Bien, pues vamos comenzando con esta interesante conferencia y quiero comenzar con esto. ¿Quieres ser muy bueno reclutando personas? Aquí está la clave, aquí está la clave. Nunca olvides el hecho de que todos sin excepción tienen su propia opinión sobre lo que es las redes de mercadeo, sobre lo que es nuestro negocio. Y como hemos venido hablando de conferencias anteriores, siempre hablan desde la ignorancia, siempre hablan desde la ignorancia, o al menos la mayoría de ellos, pero es muy importante que tú entiendas, cada persona que tú conectas, que tú te sientas con ella, hablarle del negocio, antes de que se sienten, ella ya formó su propia opinión de lo que tú le vas a hablar. Y desde ahí tenemos que partir, desde la percepción, desde la opinión que ya tiene la persona formada acerca de lo que tú haces y acerca de esta industria. ¿De dónde viene esa opinión? Esa opinión viene de lo que él o ella han visto que los amigos y familiares han logrado o no han logrado, y sobre todo es lo segundo, sobre lo que sus familiares y amigos no han logrado en este negocio, y escucha esto, en negocios similares. ¿Cuántas veces de repente estamos dando la presentación uno a uno y la persona dice, es que ya estuve en eso? ¿Ya estuve en qué? No, es que ya estuve en las criptomonedas, ya estuve en la flor de la abundancia, ya estuve, y te empiezan a decir cosas que dices, es que eso no tiene nada que ver con esto, pero ellos ya tienen formada su opinión, ellos ya tienen formada su opinión, y aunque sean negocios desde la percepción de ellos similares, es totalmente diferente, y desde ahí tenemos que trabajar. Por desgracia, lo lamentable de esto es que muy pocas personas con las que tú te vas a encontrar, muy pocas de estas personas realmente han conocido un líder exitoso en esta industria. La mayoría, ¿quién ha conocido? A la gente que no le ha ido bien, a la gente que incluso personas que las han estafado. Es desgraciado, es lamentable que no conocen referencias exitosas. ¿Por qué? Porque ellos no son exitosos. Y también su opinión se forma de opiniones de otros, es decir, conocidos de sus conocidos, gente que ellas ven en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en tantas plataformas, opiniones de personas que nunca han estado en estos negocios. Pero también tienen su propia opinión. También tienen su propia opinión. Entonces, tu prospecto va formando su opinión de lo que escucha, de los que conocen, de los que no conocen, de los que han estado, de los que no han estado, de los que les ha ido bien, de los que no les ha ido bien, y ya tiene su opinión formada. Y desde ahí, tú tienes que trabajar con él. Desde ahí tú tienes que trabajar con él, porque esa opinión que ellos ya formaron es definitiva para ellos en la evaluación que hacen sobre nuestro negocio. Y desde ahí tenemos nosotros que trabajar. Desde ahí es donde partimos nosotros. ¿Es sencillo? La verdad es que no. Entonces, al hablar con tu prospecto, lo primero que tienes que hacer es considerar que él o ella ya está anclado en una opinión que ya tiene formada. Él ya creó su propia opinión y está anclado en esa opinión acerca de nuestro negocio y de nuestra industria. Ok, ahora vamos a analizar qué decía Platón acerca de esto. Platón decía que la ignorancia consistía en un estado de vacío, que no consistía en un estado de vacío, porque si así fuera, no, pues sería mucho más sencillo, sino que la ignorancia consistía en un estado de llenura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, o que la mayoría de la gente, está en un estado donde se siente llenos de conocimiento. ¿Por qué? Porque ya están llenos de muchas opiniones de toda la gente que lo rodea, que algún día ha escuchado de redes de mercadeo, que algún día lo ha intentado, que algún día ha decidido hacerlo, pero no lo hace. Pero todas esas opiniones están dentro de las personas. Entonces ya hagan de cuenta que es un depósito y ese depósito ya está lleno. ¿De qué? De puras opiniones negativas. Ese es el problema. Creemos que estamos que ya hemos entendido de qué se trata las redes de mercadeo, pero ese entendimiento está de acuerdo a lo que hemos oído, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a la vivencia de alguien más, de acuerdo a la opinión que alguien más nos comentó. Y el error más grande es creer que lo sabemos todo o que sabemos lo suficiente
para poder hablar de eso, para poder opinar, para poder tomar decisiones correctas. Y esto la verdad es que está muy lejos de la realidad. Entonces, ese es el problema, que tú te vas a encontrar allá afuera con personas que ya tienen una opinión negativa, pero la tienen bien arraigada o están bien convencidos de esa opinión que ellos tienen. Y Platón decía, la peor de las ignorancias es saber lo que no se sabe. Tú dices, no, es que yo sí sé, ay, sí, ya sé de qué se trata, sí, es que son redes de mercadeo, sí, ya lo he escuchado. Y ese es el peor error, creer que tú sabes todo. Y entonces, por eso parten desde ahí y desde ahí toman decisiones y desde ahí hablan de esta industria. Si la ignorancia consistiera en estar vacíos, la solución simplemente sería darle información a la gente. Tú dices, ok, no sabes nada, no has escuchado nada de esto, ¿qué crees? Esta industria es así, así y así. Y le empiezas a dar esos puntos específicos que realmente hablan de la industria, bueno, es una respuesta que realmente habla de la industria como tal. Entonces dice, y la gente al quedar llena de la información cambiaría sus creencias. Pero ¿qué es lo que sucede? Como ya tienen ese depósito lleno, difícilmente aceptan algo diferente. Nada más se cierran y dicen, no, yo ya lo sé, ya lo conozco. El problema es que creemos que conocemos la industria. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú, por ejemplo, te encuentras frente a tu prospecto y le dices, ¿sí has escuchado hablar de redes de mercadeo? Y él te dice, no, la verdad no. De hecho, hay personas que redes de mercadeo piensan que está relacionado con redes sociales. Dicen, sí tiene relación con redes sociales, ¿verdad? Y tú le dices, no tiene nada que ver con eso. Porque se van con esa idea. Pero cuando tú te enfrentas a alguien que dice, no sé nada, entonces ahí tú tienes una oportunidad, porque ese depósito, de acuerdo a las redes de mercadeo, ese depósito está vacío. Y ahí sí, tú le empiezas a dar información, y tu entusiasmo y tu emoción llegan que esa información llegue y ahora sí los conecte. El problema es que la mayoría de la gente cree que conoce las redes de mercadeo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuando tú te encuentras con un prospecto que dice, no sé nada, tú comienzas a hablarle de los puntos específicos que hablan de las redes de mercadeo o de esta industria, pero es una idea clara de lo que es el poder de esta industria. Y entonces ahí sí es más probable que tu prospecto, que la persona que tienes al frente te diga, sí, porque le entusiasma, porque le motiva, porque no ha escuchado, no trae esa carga de ideas negativas. El problema es que creemos que conocemos esa industria y entonces ahí no podemos hacer mucho por las personas o no podemos hacer mucho en la primera entrevista o en la primera presentación que tú tienes con él. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Que esa persona comience a escuchar información diferente. Él no tiene que meterse nada más o que enfocarse en lo que él ha escuchado. Tú tienes que empezar a darle información que lo lleve a cambiar esa idea de las redes de mercadeo. Porque una persona que no sabe nada rápidamente se deja enseñar. No tiene que desaprender para aprender. No lo tienes que convencer de lo contrario. Él recibe la información como la única verdad. Y eso es más sencillo. En cambio, una persona que ya tiene una opinión, sí le tienes que empezar a dar información para que esa persona comience a cambiar esas creencias limitantes, esa opinión negativa, esa idea equivocada de las redes de mercadeo. Entonces, ese es un punto clave. Ahora, pero el problema de la ignorancia no consiste en que la persona está en un sentido de vacío. Si fuera así, si es una persona que no sabe nada, que desconoce la industria, sería mucho más sencillo. Pero dice, sino que el problema de la ignorancia está en que la persona está en un estado de llenura. ¿Por qué? Porque ya está completamente lleno. Ese depósito ya dice, ya no le cabe más. Yo ya sé, ya no me digas más.